Hola, te doy la bienvenida a esta nueva clase de MariaDB, donde vamos a ver un ejemplo práctico, un sistema de gestión de empleados. Para ello nos venimos, como siempre, a la terminal. He dejado abierto lo último que hicimos en la clase anterior para indicar también, aparte de salir de la terminal desde aquí, desde cerrar, si queremos volver a la terminal normal del sistema, solo tenemos que poner exit y vemos que ya estamos en la terminal de nuestro sistema operativo, como vemos aquí. Podemos poner CLS para borrar y vamos a volver a entrar en MariaDB. Para ello ponemos MySQL-U para el usuario con el que vamos a iniciar. En este caso voy a iniciar con root y sin contraseña. Ya estamos en MySQL y vamos a comenzar. Vamos a crear una nueva base de datos. Para ello ponemos create database y le vamos a llamar empresa db. Punto y coma. Lo siguiente, vamos a usar esta base de datos use empresa db. Punto y coma. Pulsamos intro. Ya nos indica que hemos cambiado a esta base de datos y vamos a crear la tabla empleados. Para ello ponemos create table empleados, abrimos paréntesis, podemos pulsar intro y ponemos aquí, por ejemplo, id int primary key, ponemos coma, el siguiente campo va a ser nombre, vamos a ponerle varchar y le vamos a dar, en este caso, 50, ponemos coma, el siguiente va a ser departamento, vamos a indicar varchar 50, ponemos coma y por último posición, también será varchar, le vamos a dejar 50 caracteres y cerramos el paréntesis primero y ponemos punto y coma. Pulsamos intro y nos indica que todo ha ido correctamente y se ha creado esta tabla. Vamos a ver la base de datos creada. Show database, punto y coma, se me olvida. Vale, tenemos pruebas y empresa DB. Ahora vamos a hacer show tables, ponemos punto y coma y aquí nos muestra la tabla creada anteriormente. Vamos a insertar datos, para ello ponemos insert into empleados, id, nombre, departamento, posición y ponemos values, un primer paréntesis y ponemos 1, ponemos por ejemplo Ana López, ponemos coma, ponemos aquí finanzas, ponemos coma, abrimos comilla, contable, cierro comillas, cierro paréntesis, pongo coma en la siguiente línea para que no nos quepa en la pantalla y se siga visualizando. Ponemos otro paréntesis, vamos a insertar otro registro con identificador 2, nombre Juan Pérez, cierro comillas, coma, este es de IT y ponemos aquí programador. Cierro las comillas y cierro el paréntesis. Punto y coma.
verificamos que todos los paréntesis estén cerrados. Abre, cierra, abre, cierra, abre, cierra. Pulsamos intro y nos indica que se ha realizado correctamente, 2 filas, grabadas 2 filas, y no tenemos ningún aviso. Para consultar los datos usamos select, asterisco, from, e indicamos la tabla empleados, punto y coma, y nos devuelve los 2 registros. Si queremos actualizar uno de los empleados, por ejemplo el de la posición 2, pues vamos a poner update, ponemos aquí la tabla empleados, ya que en la misma base de datos podemos tener varias tablas. Ponemos set y vamos a cambiar la posición. Antes estaba como programador y ahora lo vamos a poner como jefe de IT o desarrollador. Vamos a poner desarrollador web. Y ponemos la condición, que no se nos olvide, where, donde el ID será igual a 2. Punto y coma. Y nos indica que ha afectado a una fila que ha cambiado. Pues volvemos al select con flecha hacia arriba y vemos que efectivamente ha actualizado correctamente. Donde ponía programador, ahora pone desarrollador web. Hemos cambiado la posición del empleado con identificador 2, tal y como ponemos aquí en esta condición. Vuelvo a recalcar que no olvidemos poner la condición, si no haría este cambio en todos los registros. Vamos a hacerlo como prueba y después lo vuelvo a cambiar. Pulso flecha hacia arriba y aquí voy a quitar el where, pulso intro y nos indica que ha cambiado las dos. Buscamos el select y como vemos efectivamente ha cambiado los 2 registros por no poner una condición. Esto aquí no es ningún problema, se ve muy claro, además es de pruebas, pero en una base de datos, en una tabla, digamos, con miles y miles de registros, podríamos hacer un estropicio bastante gordo por no poner una condición. Y esto solo en una actualización. Si encima lo hacemos con un borrado, como vimos en la clase anterior, podemos cargarnos toda la base de datos. Con el peligro de lo de siempre, que nos haya hecho la copia de seguridad antes, etcétera, etcétera, etcétera. Mucho cuidado con las condiciones. Pues vamos a volver a cambiar y aquí vamos a poner en el ID 1, vamos a cambiar para que ponga contable. Vamos aquí, contable. Pulsamos intro. Hacemos el select y ya hemos devuelto el campo a su origen. Bien, vamos ahora a realizar una eliminación de un dato. Para ello pondremos delete from empleados where id igual a 1. Vuelvo a recargar el where, la condición, donde indiquemos alguna condición o nos borrará todos los datos de la tabla. En este caso vamos a borrar solo el identificador 1. Pulso intro. Me ha borrado correctamente y vamos al select y ya solo tenemos un registro dentro de nuestra tabla. Si aquí no hubiéramos puesto la condición, nos ejecutaría esta sentencia
sin devolver ningún dato, ya que habríamos eliminado también este registro. Vamos a crear una nueva tabla para poder hacer una unión entre tablas y verlo con un ejemplo. Para ello vamos a poner aquí Create Table, le vamos a llamar proyectos, abrimos el paréntesis, pulso intro para ponerlo debajo, ID, también podemos ponerlo en la misma línea, pero esto es para visualizarlo mejor, ID int, primary key, el siguiente campo va a ser nombre, varchar, le ponemos 50, el siguiente va a ser encargado, ID, esto tomará de la otra tabla, y ahora aquí indicamos foreign key, que es la tabla externa de la otra tabla, y vamos a indicar aquí encargado ID, y vamos a poner reference empleados ID. Cierro paréntesis, cierro el otro paréntesis y pongo punto y coma. Antes de pulsar intro, asegúrate de que está todo correctamente y no hay fallos de sintaxis. Por ejemplo, aquí es muy común que cambiemos la G por la N, como tenía yo anteriormente. Lo acabo de cambiar. Pulsamos intro y ya nos indica que se ha creado todo correctamente. Vamos a agregar un proyecto. Para ello ponemos insert para agregar un registro en la tabla proyectos, into proyectos, ponemos aquí ID, nombre, encargado ID, los nombres de los campos tienen que estar escritos correctamente tal y como aparecen en la tabla, y ponemos values para los valores, ponemos 1, entre comillas porque es texto, proyecto, vamos a poner por ejemplo alfa, cierro comillas, y un 2 porque se refiere al registro de la tabla empleados con identificador 2. Cierro el paréntesis, punto y coma, y vemos que nos indica que se ha generado un registro correctamente. Si ahora ponemos un select asterisco from y ponemos aquí proyectos, punto y coma, nos devuelve el registro donde indica el identificador, el nombre del proyecto y qué encargado es el que lo tiene asignado, que en este caso es este de la otra tabla. Vamos a ver ahora cómo consultar proyectos y encargados. Podemos poner, por ejemplo, aquí un select de la tabla proyectos, punto, me voy a traer el nombre, y de empleados me voy a traer también el nombre. From, ponemos aquí proyectos, join, uniendo las dos tablas, empleados, sobre, proyectos, punto, encargado ID, va a ser igual a empleados, punto, ID. Aquí, con esta sentencia SQL, lo que estamos indicando que de la tabla proyectos nos traemos solo nombre, de la tabla empleados nos traemos también el nombre,
los datos los traemos de la tabla proyectos unido con la tabla empleados y la unión, tenemos aquí el on, vamos a generar una unión donde de la tabla proyectos cojamos el encargado ID y lo busquemos en la tabla empleado en ID. Cuando coincidan, ese es el dato que nos devuelve. Pulsamos intro y tenemos aquí que ya nos devuelve los nombres de las dos tablas buscando esta unión por identificador de ambas tablas. En este caso, en la tabla proyectos es un foreign key, una tabla externa, o sea, una clave externa de identificador que lo asociamos a la tabla empleados anterior. Con este ejemplo hemos visto cómo podemos aplicar operaciones básicas de SQL en un escenario realista. A medida que avancemos en las clases podemos expandir este ejemplo para incluir operaciones más avanzadas, como transacciones, vistas y funciones. Hasta aquí esta clase, espero sea útil, no olvides practicar y espero verte en la próxima clase. Muchas gracias.